canaltro.com. Televidentes, qué rico estar nuevamente con ustedes acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Hoy un tema, como todos los temas que tenemos en nuestras emisiones, es importante y es aportes del desarrollo empresarial para la paz. Y qué mejor que hablar con alguien que se ha vinculado a la empresa en Norte de Santander para hablar cuál es el trabajo fundamental que vienen desarrollando tanto como los gremios, como los mismos empresarios y por supuesto la comunidad en general cuando hablamos de paz. Le damos la bienvenida a Jaime Rodríguez, él es el presidente de la Comisión Regional de Competitividad en Norte de Santander. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en nuestro programa de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias a ustedes, Astrid. ¿Cómo hacen ustedes desde los gremios económicos de la región poder hablar de paz y trabajar para ella? Bueno, yo creo que nosotros en general trabajamos para la paz. En el momento en que nuestro objetivo es trabajar por el desarrollo regional, lo que estamos es trabajando por generar unas condiciones en las que la gente pueda vivir, trabajar, gozar y actuar en paz. ¿Para los gremios es fácil de pronto ese trabajo, esa tarea? Los gremios están siempre dispuestos a lograr sus objetivos en medio de las condiciones que el entorno le permite. Y en la medida en que podamos tener menos conflictos, es mucho mejor poder desempeñarse. ¿El conflicto a ustedes como empresarios, como entidades, como organizaciones, como gremios, les ha afectado directamente, sobre todo acá en Norte de Santander, donde se ha vivido tanta violencia? Sin lugar a dudas, porque el conflicto social, si bien es cierto, es motor de historia y de cambios, también es una posibilidad que se vuelve en ciertos momentos obstáculo para lograr metas y lograr objetivos, porque hay que dispersar recursos en cosas que no son precisamente las planeadas. Claro que sí. Pues vamos a conocer ahora la historia de Miguel Antonio Carrascal, una persona también víctima de la violencia, gente que nosotros estamos mostrando a través de cada uno de nuestros capítulos que son víctimas de la violencia, pero que siguen adelante con su vida, con el único objetivo de convertirse en ejemplo de superación para todas las víctimas de la violencia o del conflicto armado en nuestro departamento y nuestro país. En el año 1993 llegué a cumplir 27 años a las montañas del sur de Bolívar, sin saber para dónde iba, sí de dónde venía. Único hombre, 4 mujeres, mi mamá y mi papá. En el momento del secuestro por un grupo armado del ELN, mi papá cayó herido en ese momento del secuestro, del plagio. Cuando regresé a los 40 y tantos días supe que él estaba muerto. Desde ahí mi vida empezó a cambiar. Las circunstancias se han presentado de una forma muy difíciles, las circunstancias tan difíciles que cambió mi condición, mi razón de ser. Mi padre y yo estábamos en la finca un 10 de marzo del 93. Estando yo en noveno semestre de veterinaria en Bogotá. Por esos días no tuve clases y lo acompañaba a los quehaceres de su actividad comercial de la ganadería. Muy a las 5 de la mañana llegaron 4 tipos por nosotros, él no le hizo alto, le dispararon, quedó tirado, ahí me llevaron y cuando salí del secuestro supe que él estaba muerto. En las épocas cuando existían las pescas milagrosas, en el 98 caí con otro grupo del ELN en la vía de Ocaña, Bogotá, en un sitio cerca de la Lizama que llaman la Quebrada Payoa, cerca del río Sogamoso.
Una mañana iba en mi vehículo, en la camioneta, y estaban haciendo un retén de pesca milagrosa y caí. Y en 2001, de otra connotación diferente, entre Aguachica y Ocaña, muy a las 6 de la mañana, entre Aguachica y Ocaña, caí en un retén de pesca milagrosa también con el ELN, Camilo Torres. 8 días muy difíciles por las circunstancias de que ya estaba casado y tenía 2 bebecitos muy pequeñitos, demasiado pequeños, y sufrí bastante. Pero a Dios gracias, tuve fortaleza, le pedí mucho a mi Dios y aquí estoy. En el año 93 estuve mucho tiempo porque las horas pasaban lentamente, muy lentamente. Siempre escribí, me regalaron unas hojas. En un principio la letra la hacía pequeñita porque creí que nunca se me iban a acabar las hojas. Y así lo escribí, lo plasmé en estas notas. Si Dios y la Virgen así lo quieren, saldré algún día. Volveré a mis actividades, a mi libertad. Si mi papá no vive, será para mí terrible, el dolor aún más. Ellos, los guerrilleros, sin saber de sus casas, de familiares y amigos, seguirán aquí, escondidos o haciendo emboscadas, secuestrando, esperando, entre comillas, desde esa época, la toma del poder que se aproxima, o cuidando secuestrados, limpiando sus juguetes, las armas. Pobre gente. Eso me da mi resignación. Qué pecado con esta cantidad de muchachos que tienen que seguir comiendo como comen y seguir viviendo como viven, sin saber de mundo, con la libertad, pero sin ella. Bueno, y después de escuchar parte de esa historia de Miguel Antonio Carrascal, Jaime hace parte de esta Comisión Regional de Competitividad creada en Norte de Santander desde hace varios años y que ahora integra también a regiones como es Tibú y Ocaña. ¿Cómo es ese trabajo para lograr que Tibú y Ocaña, que han sido también un punto de pronto de señalamiento en materia de violencia, para que hagan parte de esa comisión de competitividad y empiecen también a trabajar como el camino de la paz a través de los gremios? La Comisión Regional siempre ha pretendido ser regional y en esa medida ha recogido iniciativas que tienen que ver con todo el territorio de Norte Santander. Sin embargo, tenemos un nivel de dificultad en la medida en que muchas de las cosas se conciben, se piensan desde Cúcuta y se actúan desde Cúcuta. Entonces, no ahora, sino de tiempo atrás, hemos procurado que las regiones, las subregiones de Norte Santander tengan espacio al interior de la comisión, opinando acerca de su situación y sobre todo ayudando a construir la solución para su problemática. Son ellos, los de cada subregión, quienes mejor conocen su situación y por lo tanto son quienes mejor nos pueden plantear y orientar en relación con cuáles son las soluciones que se requieren. Claro. En estos momentos lo que hemos hecho es dar por derecho a los alcaldes de Pamplona, Ocaña y Tibú, además del de Cúcuta, que venía de tiempo atrás participando directamente y activamente, para que se vinculen y logren, a través de la Comisión Regional de Competitividad, tener una interlocución mejor con gobierno regional, hablando de la gobernación, y también con gobierno nacional, hablando de DNP y MINCIT. Cuando este tipo de regiones se vinculan a un trabajo mancomunado como es la Comisión de Competitividad, Jaime, ¿ellos también expresan de pronto algunas dificultades en materia de orden público que haya atrasado su región? Yo creo que el orden público atraviesa todas las actividades, precisamente de eso se trata. Sin embargo, la Comisión Regional de Competitividad tiene unos ámbitos que le son propios y que le dan la identidad a la actuación de la comisión. La comisión se centra fundamentalmente en lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial y la innovación y cómo generamos una estructura y un entorno en el que todos podamos salir con mejores éxitos, con mayores éxitos, mayores posibilidades de éxito a competir
por un mercado o por poder colocar un producto nuestro en el dispensador de alguien o en el lugar donde consumen nuestras cosas. Claro. Entonces, la comisión se centra en esos dos ámbitos de trabajo, el cómo lograr tener un entorno que facilite las actuaciones y en cómo lograr que la innovación le pegue a todo el aparato productivo. Ya otras cosas que tienen que ver específicamente con orden público pues son tratadas en otras instancias que no son propiamente las de la Comisión Regional de Competitividad. La Comisión Regional de Competitividad tiene que ver directamente con el desarrollo económico, con el planteamiento económico de hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para lograr que ese ambiente económico y ese entorno económico sea favorable para la actuación empresarial. Para el crecimiento, claro que sí. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya nosotros regresamos con qué puedo hacer por la paz cuando estamos hablando de aportes del desarrollo empresarial para la paz. Bueno, televidentes, y nosotros continuamos en ¿qué puedo hacer por la paz? Y estamos con Jaime Rodríguez, presidente de la Comisión para la Competitividad acá en Norte de Santander. Y es que Norte de Santander ha sido uno de los departamentos donde infortunadamente la violencia ha golpeado fuertemente por décadas. Y llegó el momento de hablar de algo totalmente diferente y es alejarnos de ese conflicto que lamentablemente hemos sido de pronto epicentro en nuestra región y que ha afectado en gran parte la economía de Norte de Santander. Los gremios han podido sobresalir o salir avantes ante las dificultades cuando hablamos del término de violencia o de conflicto armado en Norte de Santander. Sin embargo, aún hay muchas que están tratando de salir adelante después de tanto dolor y tanta tristeza que se ha generado por la violencia. Yo creo que sí, efectivamente ha habido éxitos y ha habido empresas y sectores que se han podido destacar, que han podido contribuir al desarrollo económico de la región y que seguramente tendrían mucho mejores resultados si el conflicto no marcara tanto la región. Sin embargo, aquí vale destacar una cosa, y es que el tema de la delincuencia común, que dista un poco de la delincuencia política, sigue marcando la región y siguen apareciendo fenómenos en los que las autoridades se despliegan para controlarlos y para poder llevar a generar un entorno que sea favorable para las actividades económicas y para el desarrollo. Desde la Comisión Regional para la Competitividad del Norte de Santander, ¿se habla de la paz? Trabajamos para la paz. Sin lugar a dudas, independientemente de la política de gobierno tendiente a buscar una solución política al conflicto, el empresariado de Norte de Santander siempre ha trabajado por la paz. Vamos a seguir escuchando entonces, Jaime, televidentes, la historia de Miguel Antonio Carrascal, quien quiere seguir siendo pues parte de todo lo que ha sido el cambio y lo que se quiere buscar para un camino a la reconciliación. Esa persona es una de ellas. Lo del primer secuestro fue una etapa en mi vida, fue algo que ocurrió, ese era el destino. Lo superé, lo viví ya de una forma muy pausada, con la unidad de mi familia, con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de mi mamá, de mis hermanas, con la alegría de mis sobrinos, después de mis hijos. Entonces, han sido circunstancias que lo han motivado a uno a seguir adelante, a salir siempre a flote de todas las cosas que le causen una tristeza, que le causan alegría. Motivación por la vida, por el amor a los demás, por el servicio, por hacer las cosas bien, por influenciar cosas positivas. Siempre sonriente, siempre alegre, a pesar de las adversidades. Si yo, cuando hable de mi secuestro o de mis secuestros, sufriera, llorara, me martirizara por eso, viviría sumido en el secuestro. Desde que salí del secuestro y cuando me llené de espiritualidad de Dios, cuando mi familia fue la unión, cuando mi familia
fue la fortaleza. Cuando lo que hago lo entrego con mucho amor, con mucho ímpetu en cuanto a las cosas bien hechas. Entonces supe que eso fue una etapa, que fue algo que me tocó vivir, como lo dije, y aquí estoy para seguirle poniendo mi pecho, mi alma a los designios de mi Dios, a los andares de la vida. Uno tiene que ser por uno, ponerle fe, ponerle amor, ponerle entusiasmo, y no solo en el secuestro, sino en cada problema, en cada tropiezo. Uno debe levantarse, debe superarse, porque el camino es hacia adelante. Lo que pasó, pasó, y siempre, ojalá en lo posible, superar esas circunstancias. En lo posible, darle la mano al necesitado, mostrar una sonrisa. Y desde la familia, o sea, lo que yo creo que cuando uno crea espacios en la familia, tiene la capacidad de transmitir eso a la sociedad, a los amigos. Y como consecuencia de las cosas que me ocurrieron, no ejercí mi profesión, me dediqué a manejar lo de la finca, al comercio de los ganados, la actividad que desarrollaba mi papá, y a ser amigo de los amigos, a compartir con los amigos, a disfrutar de la vida y hacer las cosas más pasajeras. Bueno, y continuamos nosotros después de escuchar esa historia de Miguel Antonio Carrascal. Yo le pregunto a Jaime, ¿las empresas le apuestan de pronto a un camino de reconciliación, incluyendo también las víctimas del conflicto? ¿Qué ha escuchado usted en Norte de Santander sobre ese tema? Yo creo que sí, hay una apuesta generalizada en ese sentido. Desde luego, como en todos los sectores de la sociedad, hay empresas o empresarios con cierto nivel de prevención frente a la situación, pero sin lugar a dudas yo creo que hay un consenso generalizado en que hay que buscar una solución política al conflicto y de esa manera pues poder reintegrar a quienes han estado en la guerra a las actividades económicas y al desarrollo social de la región. Yo creo que hay que también destacar una cosa, Astrid, y es que este momento que está viviendo el país y especialmente Norte de Santander brinda unas oportunidades. Y es que al haber un foco de parte de gobierno e incluso de parte de la mirada internacional a zonas como el territorio nuestro, va a haber posibilidades de canalizar inversión y de esa manera poder llegar a generar equilibrios que hace mucho tiempo están rotos y que por más esfuerzos que se hacen desde los gobiernos, que hacen las mismas comunidades y que hace el empresariado, son difíciles de restablecer. Con esa acción mancomunada, con esa inversión de parte del gobierno nacional, con esa financiación de la banca multilateral, es posible restablecer equilibrios que son los necesarios para lograr que efectivamente los motivos de los conflictos cesen. Al llegar ese fin del conflicto, al llegar esa tranquilidad, esa paz que se quiere en Norte de Santander, ¿usted qué cree? ¿Cómo deben las empresas potenciarse de pronto aprovechando la paz? Bueno, yo creo que hay una apuesta que es bien importante en relación con el tema de la innovación. O sea, si nosotros no somos capaces de agregarle valor a las cosas que hacemos, si no somos capaces de hacer las cosas diferentes a como las venimos haciendo y diferentes a como las hacen en otros lugares del mundo, va a ser muy difícil que la región sobresalga a nivel económico. Esa es quizás la principal apuesta que tenemos y es una apuesta que la tenemos que dar en medio del conflicto y mucho más después del conflicto. Claro que sí. Bueno, vamos, Jaime, a una pausa comercial, televidentes, a invitarlos a ustedes a que sigan cada una de nuestras pautas, pero también a que continúen ahí esperando, porque ya regresamos con la parte final de qué puedo hacer por la paz. Televidentes, gracias. Continuamos ya en la parte final de qué puedo hacer por la paz. Durante algunas emisiones hemos estado llevándoles a ustedes cápsulas de qué es la estrategia que busca el Estado para darle la paz y la tranquilidad y la reconciliación a nuestro país. A continuación tenemos pedagogía para la paz.
Los objetivos de la Jurisdicción Especial para la Paz son no la impunidad, que se puedan reparar a las víctimas y que reconozcamos la verdad. Estas comisiones, en primer lugar, la primera instancia son comisiones solamente de verdad, en donde se cuentan los casos y no tienen nada que ver con judicialización de los casos. Pero ya la Jurisdicción Especial para la Paz, con los jueces encargados de tomar justicia, van a tener que entrar a dar sentencias y revisar estas para que se pueda aplicar los diferentes propios de que se hayan llegado a acuerdos. Por ejemplo, una persona que secuestró pero que no cometió otro delito en guerra, pues el secuestro pasaría a ser un delito de lesa humanidad porque va en contravía del Código del Derecho Internacional Humanitario. Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz lo que hace es sancionar estos delitos. Bueno, yo continúo con mi invitado Jaime Rodríguez, él es el presidente de la Comisión Regional de Competitividad del Norte de Santander. Jaime, ¿cómo las empresas, cómo los gremios deben empoderarse y hablar de la paz y continuar con ese trabajo para poder vincular a todos sus empleados y a todos aquellos que están alrededor de cada uno de los gremios económicos de la región? Yo creo que ese es parte del aprendizaje, Astrid. Nosotros, en una región como la nuestra, siempre hemos estado procurando vincular laboralmente al conjunto de la población que tiene las competencias para jugar un buen papel. Hay un aparato educativo y un aparato formativo que debe jugar su papel para mejorar las posibilidades de desempeño del personal y del conjunto de los nortesantanderianos, y en esa medida pues vamos a tener unas mejores condiciones para poder trabajar, para poder lograr alcanzar nuestros objetivos. Desde luego que hay la necesidad de tener una infraestructura que nos permita actuar, que nos permita competir, que nos permita salir avante con nuestros objetivos. Y hay unas regiones en las que es necesario centrar mucho más la atención de lo que hasta ahora se ha centrado, hacer más inversión y lograr de esa manera que esas comunidades reciban lo que por años han dejado de recibir a pesar de merecerlo. Claro que sí. Vamos a conocer una de las apreciaciones y obviamente es cuando le preguntamos a uno de nuestros televidentes o habitantes del norte de Santander qué hacen por la paz, y esta fue una de sus respuestas. Le aporto a la paz siendo respetuoso con mis compañeros, con mis profesores, llevando un buen ejemplo afuera de mis instituciones y siempre portándome de la mejor manera. Antes de finalizar, Jaime, y al escuchar la respuesta de uno de nuestros televidentes, ¿en qué puede hacer por la paz? ¿Usted cree que desde el Catatumbo las empresas pueden hacer mucho por la paz? Yo creo que el Catatumbo es una fuente de recursos para las comunidades que viven allí, pero también una fuente de recursos para todo el departamento. Incluso yo pensaría que allí hay todavía muchas cosas que para la nación son vitales para su desarrollo. Y en esa medida lograr articular a esa región, a ese norte de Santander, a la economía, a la actividad del desarrollo del conjunto de la sociedad es muy valioso y es muy importante y además muy oportuno. Pues Jaime Rodríguez, presidente de la Comisión Regional de Competitividad, estuvo con nosotros acompañándonos durante esa emisión hablando del trabajo arduo que tienen los gremios y que ya están adelantando cada una de las entidades o empresas de nuestra región por buscar ese camino a la paz, a la reconciliación, a olvidarnos un poco de la violencia sin dejar de lado que un día fuimos víctimas y para continuar tenemos que mantener una historia viva. A usted, Jaime, muchas gracias y esperamos que siga trabajando por la paz desde cada uno de sus sectores o cada uno de sus gremios que ustedes componen en ese momento en la Comisión Regional de Competitividad. Esa es la tarea y ahorita está asignada precisamente por esa apuesta que tiene todo el país de lograr que cese el conflicto armado y que se dé una solución política a este conflicto. Ya es la hora, ¿cierto? Ya es hora. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes televidentes también, muchas gracias por acompañarnos durante esta emisión. Recuerden que tendremos nuestra cita cada vez que vean qué puedo hacer por la paz, piensen en que pueden hacer mucho y lo pueden empezar a hacer desde ahora, desde casa, desde su lugar de trabajo, con sus amigos, en su vida social, porque la paz es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Nos vamos y nos veremos en una próxima oportunidad. Sigan con la programación del Canal Tro.